Buenos días, qué alegría estar otra vez aquí compartiendo desde la distancia con todos ustedes. Esperamos que estén muy bien, que estén aprovechando este tiempo para compartir más en familia. En esta mañana quiero decirle que vamos a disponer nuestro corazón para conectarnos con el Señor por medio de este tiempo de adoración y alabanza que vamos a tener. Así que gracias, Dios, porque nos das una vez más el privilegio de venir delante de tu trono a adorarte, Señor, a exaltarte, Dios. Por medio de esta adoración queremos decirte que tu creación, todo lo que tú hiciste es hermoso, que estamos tan agradecidos por todo lo que tú haces cada día con nosotros, Dios. Así que en esta mañana, dígale ahí donde usted está, que gracias por todo, hasta por lo más mínimo. Es un regalo que Él nos da. Gracias, Dios, por tus bendiciones, porque tú eres increíble, Señor. Gracias por ese regalo tan perfecto que nos diste, que fue tu Hijo Jesucristo, que nos permitió volver a tener una relación contigo. Así que en esta mañana queremos cantarte esta canción. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro mar
Iglesia, hoy te invito, después de haberlo adorado, de haberlo exaltado, te invito para que lo bendigas, que lo exaltes con tu corazón, que esta alabanza sea como fuego ahí en tu casa. Alabémoslo, digamos que su nombre es Cristo, su nombre es poderoso. Vamos, alabemos al Señor. Y ahí donde usted está, póngase en pie y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Todas las naciones hablan de tu nombre, todos han creado, confiesen que Él es Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre, todo el firmamento confiesen que Él es Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Todas las naciones hablan de tu nombre, todos han creado, confiesen que Él es Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que Él es Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Vamos a cantar todos juntos y a gritar: gloria, gloria al Rey. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Guitarra. Gózate. Vamos todos. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Gracias, Señor, por este tiempo, porque nos diste el privilegio de adorarte y de alabarte. Queremos disponer ahora nuestro corazón y que seas tú hablándonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, aquí vamos.
En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no la somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también, en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y a experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Muy buenos días, saludo cordial, apretón de manos para ustedes. Dios los bendiga. Para mí es un verdadero gusto, después de adorar al Señor, poder compartirles un mensaje de esperanza para todos ustedes que a esta hora están sintonizados con nosotros. Hoy tendremos una ayuda muy especial de este tablero que nos permitirá conocer un aspecto importante y es la historia del mundo. ¿Para dónde va el mundo? El propósito de la historia. Quiero leerles el primer versículo de la Biblia en el libro de los comienzos, en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Padre, en esta mañana te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que abras nuestro entendimiento y reveles a nuestro espíritu el mensaje de esta mañana para que todos podamos comprender tus enseñanzas, lo que tú quieres que nosotros conozcamos a la luz de los textos bíblicos, de la importancia de conocer tu historia, tu palabra, tus enseñanzas. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos enseñes y que reveles a nuestro espíritu este mensaje para que todos aquellos que hoy están con nosotros sintonizados puedan, en el poder del Espíritu, recibir este mensaje de gran bendición para todos. Gracias te damos, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, que es quien nos guía, quien toma autoridad y poder sobre nosotros para transmitir el mensaje de la Biblia. Dios interviene la historia del hombre. Vamos a hablar hoy de la historia.
La historia es una línea. Digamos que la historia es lineal. El concepto griego decía que era cíclica. Ellos piensan que es caótica, es dialéctica, pero para nosotros, los que creemos en Dios, sabemos que la historia es lineal, fundamentada en un tiempo y en un espacio. La historia de Dios es profética, es sagrada. Es la visión histórica desde el punto de vista divino. Entonces nosotros tenemos la Biblia como el libro profético santo que revela desde el principio hasta el final, porque en ellas están consignadas las revelaciones de Dios. La palabra apocalipsis en el griego traduce revelación. Dios revela los aspectos escondidos, los que no están revelados. ¿Por qué nosotros tenemos el fundamento de la Biblia? Porque la Biblia traduce las buenas noticias. Es el poder que usa Dios para salvación. Entonces vamos a ver una cronología bíblica de lo que ha sido la historia desde el comienzo hasta el fin. Entonces recordemos que es una línea donde se inicia en Adán, Eva y Caín. Sabemos que en el huerto del Edén, Adán entregó la autoridad al enemigo de Dios y ellos fueron desalojados del jardín del Edén, del paraíso. Luego la historia nos habla de Noé, la salvación que tuvo Noé cuando vino el diluvio universal. La Biblia nos enseña que Dios hizo una alianza con él y con su familia. Y Noé tiene historia revelada en sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, los 3 hijos de Noé. Luego del diluvio, la historia nos habla de Abraham, que venía de Ur de los Caldeos, un hombre que esperó la promesa de un hijo, que en el tiempo de Dios ese hijo nació y se llamó Isaac, y además de Isaac tuvo otro hijo que se llamó Ismael. Luego, el periodo histórico nos habla de este hijo Isaac, ¿sí? Porque en Isaac fue llamada descendencia, la descendencia del Señor, porque él tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. De allí vienen, de esta raíz de Isaac, vienen las 12 tribus de Israel. Obviamente también Ismael tiene su genealogía, pero hoy nos vamos a fundamentar en esta genealogía de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus. Aquí sabemos que Isaac, sí, tuvo 2 hijos. Recordemos cuáles fueron los nombres de los 2 hijos. Fueron Esaú y Jacob, que luego se convirtió en Israel. Fue llamado Israel, el nombre que Dios le cambió, su nombre a Israel. Las 12 tribus de Israel. Y luego aquí viene un periodo de la aparición de Moisés, cuando el pueblo, la descendencia de estas generaciones reciben en este periodo las tablas de la ley, ¿sí? Los 10 mandamientos, el pacto que Dios establecía con ellos. Y a partir de este momento, de este periodo de Moisés, después de la salida del pueblo de Egipto, de los años que estuvieron ellos en cautiverio,
Entonces este pueblo sale con la promesa de llegar a la tierra prometida, pero en ese periodo ellos salen al desierto y se constituye un pueblo que se llama, digamos, Israel, se llama así, Israel. Dios establece con ellos un pacto de ser el pueblo escogido por Dios, Israel. Durante este tiempo, el protagonista, digamos, del Antiguo Testamento fue Israel. Hablemos del Antiguo Testamento. Porque todo esto ocurrió desde el libro de los comienzos hasta el momento en que aparece el Señor Jesucristo. Aquí termina el periodo de Israel. El periodo de Israel, aquí está. Digamos, los judíos, hablemos en otro término, los judíos. Y aquí comienza el periodo de la iglesia. ¿Dónde nace la iglesia? La iglesia nace con el Señor Jesucristo. La aparición de Jesucristo. Aproximadamente este es un lapso de 4.000 años. 4.000 años desde los inicios hasta la aparición del Señor Jesucristo. Entonces, en este periodo, los protagonistas son los israelitas. La revelación de Dios a través de los mandamientos y a través de los profetas. Ellos son los protagonistas de la historia. Luego, en el momento en que aparece Jesucristo, aparece el Nuevo Testamento, donde los protagonistas son de la historia en la iglesia. La iglesia es la protagonista de la historia. ¿Dónde se inicia la iglesia? Después de que Jesucristo formó sus discípulos durante sus 3 años de ministerio aquí en la tierra, apareció la iglesia desde el momento en que descendió el Espíritu Santo, que se llama el Pentecostés, el tiempo de Pentecostés, donde marca el inicio de la historia de la iglesia, donde los protagonistas son los gentiles, digamos los gentiles, porque algunos judíos, por ejemplo, en el discurso de Pedro, en el discurso que él tuvo después del Pentecostés, se convirtieron 3.000 judíos, pero también a lo largo de ese periodo de la historia aparecieron las conversiones de los que no eran judíos, que son llamados gentiles. Entonces, aquí podemos ver que en el periodo de la iglesia también tuvo una etapa o varias etapas. Por ejemplo, la primera etapa que tuvo la iglesia después del Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo, es el periodo de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica fue formada por sus discípulos, sus apóstoles en este primer periodo. Ellos fueron los protagonistas de la historia de la iglesia apostólica. ¿Cuáles eran las características de esta iglesia apostólica? Recordemos que ya Jesucristo había muerto, resucitó, regresó al reino de los cielos, envió el Espíritu Santo. Después del Pentecostés aparece la iglesia de estos hombres, discípulos llamados apóstoles, y empiezan a hacer en este periodo milagros, conversiones, y su mensaje era la predicación del reino de los cielos. Ese era el mensaje de la iglesia del primer siglo, la iglesia que era enviada con la llenura del Espíritu Santo, que está registrada en el libro de los Hechos. Esta fue la primera parte de este periodo de la iglesia. El segundo periodo de la iglesia fue la iglesia, digamos, la iglesia perseguida. La iglesia perseguida está caracterizada por la sangre de los mártires.
Durante este periodo hubo una persecución total del Imperio Romano para los que eran seguidores de Jesucristo. En ese periodo empezaron a ser llamados cristianos. En este periodo tan grande era la persecución que los romanos crearon el circo, donde los tigres y los leones eran el objeto de burla para los cristianos, porque inclusive en los circos romanos trataban de que los cristianos fueran allá arrojados para que renegaran de la fe, para que fueran apóstatas a la fe que ellos habían declarado en el nombre de Jesucristo. Y ahí se convirtieron muchas masacres de hombres que fueron perseguidos por su fe. El Imperio Romano a toda costa trató de destruirla. Entre ellos está Nerón. Varios de esos emperadores romanos eran enemigos de la iglesia. Pero esta iglesia, a pesar de esas persecuciones, ella siguió creciendo. Fue una iglesia que con todos esos obstáculos, con todas esas dificultades, siguió creciendo. Y en este periodo aparece también Pablo, que antes de convertirse en el apóstol San Pablo era Saulo de Tarso, que era también parte de esos perseguidores de la iglesia del Señor Jesucristo, de la iglesia del primer siglo. Nosotros podemos ver que él iba con cartas de autoridad a seguir persiguiendo a la iglesia hasta que apareció en su camino el Señor Jesucristo y vino la conversión de Saulo de Tarso, se convirtió en el gran apóstol San Pablo. Esa iglesia fue la iglesia perseguida. Pasaron los años y esa iglesia se convirtió en la iglesia imperial. Esta iglesia imperial se creó a través de Constantino, que fue un emperador. Él, ante una visión que recibe de Dios, a través de una cruz que él vio en una visión, entonces dijo que con esa cruz conquistaría el mundo. Y entonces este emperador Constantino la convirtió en una iglesia ecuménica, en una iglesia católica, porque la palabra católica significa ecuménica. Esa iglesia era una iglesia que trató de imponer la religión como el sistema del gobierno que él dirigía. Entonces se convirtió en la religión del emperador. Y a partir de ese momento, en ese periodo, vino la siguiente etapa de la iglesia y viene la otra parte, la cuarta parte, que es la iglesia papal. Aquí es donde la iglesia de Jesucristo se hace católica, ecuménica. Aquí hay una característica. Esta iglesia tiene una alianza con el imperio. Aparece la unificación de los poderes políticos con el poder religioso, por así llamarlo. Entonces, esta iglesia avanza, esta iglesia papal, en medio de una cantidad de errores. Aparece la corrupción, tanto en la política como en la religión, en la corrupción en sus enseñanzas. Por ejemplo, dentro de la iglesia aparecieron en este periodo las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Fue algo creado por el sistema papal que vendía las absoluciones de los pecados. Entonces, aquí el protagonista de la iglesia, el representante, era un vicario que se llamó el Papa. Entonces, esta iglesia ya se formó un sistema religioso fundamentado en muchas enseñanzas papales. Hubo muchos cambios. Entonces, esta iglesia siguió avanzando en el transcurso de esta historia, de este recorrido, y se convirtió en la iglesia reformada. Vamos a tratar de hacer algún recorrido muy general. Esta iglesia reformada se hace protestante ante las incoherencias y ante las enseñanzas corruptas. Aquí en este periodo de la iglesia hay un divorcio. Hay un divorcio con el imperio y allí aparecen los reformadores.
que no estaban de acuerdo con este sistema. Ellos empezaron a darse cuenta que muchas de estas enseñanzas de este sistema eran más de hombres. Aquí las enseñanzas de Cristo pasan alternativamente con las enseñanzas de los hombres. Entonces, entre esos reformadores aparece el gran monje alemán llamado Martín Lutero en el año 1517. Como punto resaltable, él volvió a la Biblia. Se imprimió la Biblia, que fue el primer libro que se imprimió por Gutenberg. Entonces, esta iglesia se convirtió en la iglesia reformada protestante evangélica, porque ellos predicaban las buenas noticias, el mensaje de Jesús. Siguieron pasando los años y en este recorrido apareció la iglesia misionera. La iglesia misionera aproximadamente en el siglo XIX, donde salen a predicar la Biblia, hay un evangelismo mundial, aparecen los misioneros. Entonces el mensaje de Jesús empieza a ser proclamado en Europa y en América, pero el punto principal de esta iglesia reformada era la Biblia. El único mecanismo que ellos tenían para diferenciarse del sistema anterior era la Biblia. Y también, obviamente, en este periodo hubo otro tipo de corrientes alternativas. Y finalmente, el último periodo de la iglesia, digamos, marquémoslo aquí, es la iglesia apóstata, que es la iglesia actual. Digamos que en el punto de la historia estamos aquí en la iglesia apóstata. La iglesia apóstata es donde aparecen los falsos profetas. Es una etapa crítica de la iglesia. Es una etapa donde aparecen los escándalos sexuales, se habla del mensaje de la prosperidad, hay un decrecimiento de la membresía, hay un rechazo hacia Cristo en la sociedad actual, muchos no creerán en Dios, es cuestionada la Biblia y aparecen las sectas de error, donde crece el islamismo, el hinduismo, otras religiones que empiezan a aparecer alternativamente a lo largo del periodo de la historia. Aparece la nueva era. O sea, esta iglesia apóstata está compaginada actualmente con una sociedad hedonista, con una sociedad drogadicta, ¿cierto? Sabemos que el hedonismo es una búsqueda del placer. El hedonismo va asociada también con el bien, evitando el dolor. ¿Qué también vive este periodo la iglesia actual, la iglesia apóstata? Es una iglesia donde los valores empiezan a perder autoridad. Entonces aparece el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, aparece el homosexualismo, ya los valores morales no tienen tanta importancia, aparece la sociedad rebelde y narcotizada. Entonces nosotros podemos ver que esta iglesia apóstata está expuesta a todas estas situaciones que acabamos de ver. Pero sin embargo, se sigue cumpliendo la gran comisión del remanente de la iglesia del Señor Jesucristo que va a ser salva. Aquí hay un momento donde va a terminar el periodo de la iglesia o el periodo de los gentiles. Entonces, hay un suceso sobrenatural del cual nosotros estamos esperando, que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y sería muy importante que leyéramos la primera carta, primera de Tesalonicenses. Vamos a buscarla en el capítulo 4, Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al versículo 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis
acerca de los que duermen, pero que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está hablando el apóstol precisamente del periodo del arrebatamiento, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. En este tiempo termina la historia, o sea, nosotros, el pueblo de Dios, sale de la historia. Entonces aquí se produce lo que se llama el rapto, reitero, el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, este periodo de la historia se detiene aquí, y la iglesia de Jesucristo, dice el Señor en las Escrituras, que los que están muertos en Cristo, los que murieron en la fe en el Señor Jesucristo, en todo este periodo van a resucitar primero, y las personas, los hombres que están vivos, serán arrebatados en el aire, en las nubes. ¿A dónde van a ir? A algo que se llama las bodas del Cordero. Allá va a ser el tribunal de Cristo. Entonces aquí el pueblo sale de la historia de esta era. Luego, en el momento en que se produzca el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, como ladrón en la noche, dice la Escritura, comienza un periodo que se llama el periodo de la tribulación, el periodo de la tribulación, de la gran tribulación, que es un periodo que lo marca la historia de 7 años. Es justamente lo que el profeta Daniel está hablando de las 70 semanas de Daniel. Tendríamos que mirar que dentro del contexto del Antiguo Testamento, esta fue la semana que le quedó faltando, que Daniel profetiza con el pueblo judío. Entonces, en este tiempo de la gran tribulación ya no va a estar la iglesia, ya la iglesia ha salido de la historia. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser parte de la tribulación? Los que se quedaron, los que no aceptaron a Jesús como Señor y como Salvador. Entonces, hay un proceso. Aquí hay 3 tipos de creencias, ¿no? Algunos dicen que el arrebatamiento de la iglesia es en este tiempo, apenas antes de la tribulación. Otros dicen que es en la mitad, otros dicen que es al final de la tribulación. Nosotros creemos que el arrebatamiento del inicio de la gran tribulación es el momento en que se producirá el rapto. Bueno, este es un periodo de 7 años, como lo decíamos, ¿sí?, donde el protagonista de este tiempo será un líder mundial que va a dirigir los destinos del mundo. Tendrá un protagonismo mejor sobre la economía, sobre los gobiernos, acompañado de otro líder que se va a llamar el falso profeta. Las Escrituras dicen que este anticristo y este falso profeta son creados, ¿sí?, por Satanás. Todo esto es una confabulación satánica. Él aparece como el padre de estos 2 personajes que la Biblia los llama bestias, y estos 2 hombres van a tener un protagonista en este tiempo de la gran tribulación durante estos 7 años. Este va a ser un sistema anticristiano durante este recorrido de 7 años. Es un sistema porque este líder mundial, este anticristo,
estará estableciendo valores y principios totalmente contrarios a los principios que el Señor Jesucristo nos enseñó. Entonces, aquí, a la mitad de la gran tribulación o de la tribulación, son 3 años y medio y 3 años y medio. Aquí hay una división. Estos primeros 3 años y medio, Él va a traer una falsa paz al mundo. Va a engañar a las naciones, va a hacer un pacto con Israel. Porque hay que tener en cuenta que en este periodo el Señor vuelve a tratar con Israel. Aquí en este periodo Israel va a ser la protagonista de la historia. Aquí es donde está la revelación de los 144,000, de los 2 testigos, lo que el Apocalipsis nos revela. Entonces, en este tiempo la tribulación, los judíos, algunos van a reconocer a Jesús como el Mesías. Entonces, en ese tiempo la gran tribulación, a los 3 años y medio se rompe el pacto, un pacto que Él había establecido con Israel. Todo parece indicar que este hombre que trae el espíritu satánico pretende llevar a cabo un acto abominable en Jerusalén, allá en el templo judío. Parece que él quiere construir una estatua, hacer un sacrificio con algún animal inmundo para los judíos. Entonces, a partir de ese momento se rompe ese pacto y comienza el peor periodo de la historia para ellos, que son los 3 años y medio. Justo en este momento, ¿cuándo termina aquí? Con la segunda venida del Señor Jesucristo. Aquí ya regresa el Señor Jesucristo para su segunda venida. Aquí habla ya de la segunda venida de Cristo. Termina aquí con la gran tribulación, cuando Satanás es atado por 1000 años, dicen las Escrituras. El anticristo y el falso profeta son arrojados al lago de fuego y comienza el periodo que se llama el milenio. El milenio, donde va a estar el gobierno de Jesucristo por 1000 años. Un gobierno milenial. Cabe recordarles que este periodo de la gran tribulación termina con algo que la Biblia llama la batalla del Armagedón, donde muchos que siguieron al anticristo, al hombre, al 666, que es el número de hombre, que fueron engañados, porque recuerden que en este periodo de la gran tribulación hubo un periodo de engaño, porque como ellos no creyeron la verdad de Jesús, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces estos son engañados por este hombre, porque entre otras cosas este hombre hace cosas sobrenaturales, poderes satánicos que recibe él. Entonces termina este tiempo aquí con algo que se llama la batalla del Armagedón. Es una especie de juicio que se establece donde va a morir mucha gente. Pero también dice la Escritura que muchos van a pasar, aquellos que no se dejaron marcar, van a pasar al milenio. Eso es parte de lo que nos enseña la revelación de la Escritura. Por eso es tan importante que nosotros podamos conocer lo que el Espíritu de Dios nos revela en las Sagradas Escrituras. Bueno, este tiempo de la gran tribulación antes del milenio, que es la segunda venida del Señor Jesucristo, el mundo absolutamente será engañado y controlado por este sistema perverso, por este sistema satánico. Aquí prácticamente la Biblia ya no tiene valor, seguramente va a ser una persecución absoluta sobre el pueblo judío. Dice la revelación de la Escritura que va a ser el peor periodo de la historia. Termina aquí con la batalla del Armagedón, regresa el Señor Jesucristo con su iglesia para establecer el milenio. Y nosotros sabemos que el milenio es cuando se establece el reino de los cielos, donde vendrá la iglesia, ¿sí?, con el pueblo judío, y vendremos a gobernar. Allí no habrá persecución en este periodo del milenio. Son 1000 años físicos, son 1000 años.
1000 años. ¿Qué dice la Escritura? Donde el cordero y el león pastarán juntos. Entonces nosotros aquí vamos a tener el mejor periodo, una paz total, el gobierno del Señor Jesucristo. Cuando termine el milenio, que estos son los 1000 años del gobierno del Señor Jesucristo en la tierra, entonces las Escrituras nos dicen que vendrá el último de los juicios de Dios, y es el juicio final, el juicio del trono blanco. Es importante anotar como punto de referencia que antes de terminar en este periodo final del milenio, Satanás será soltado, habrá una pequeña rebelión dentro de los que nacen en el tiempo del milenio. Según las Escrituras, se va a presentar algún tipo de situación en contra del gobierno de Jesucristo, pero esto fácilmente va a ser solucionado, porque el milenio es el gobierno donde no se va a tolerar el pecado, donde el Señor va a hacer prácticamente justicia total durante este periodo. Seguramente todos estos aspectos nos permitirán despertar algunos interrogantes y preguntas que por falta de tiempo pues no se pueden profundizar, pero lo único que les puedo decir así a grosso modo es que el milenio va a ser el mejor periodo de la historia. Aquí viene luego la resurrección de los muertos, los que murieron sin Cristo, y vienen a ser resucitados para presentarse en algo que se va a llamar el juicio final, el juicio del trono blanco. Dice la Biblia que es donde se abrirán los libros y allí estarán escritas todas las obras. Entonces el juicio final se producirá donde el Señor Jesucristo será el juez y prácticamente se dictará sentencia de condenación eterna para todos los que no creyeron en Él. En este juicio final son arrojados, el dictamen, son arrojados a un lago donde dice la Biblia de fuego, de azufre, nosotros lo llamamos el infierno, donde está el falso profeta, Satanás, el anticristo y todos los que nunca conocieron a Jesús como Señor y Salvador. Esa es la etapa que nos revela la historia. Estos periodos, desde Adán hasta el último periodo, porque ya después del juicio final vienen los cielos nuevos y tierra nueva. La eternidad es lo que la Biblia nos dice, todo lo que Dios hará en el final de los tiempos, cielos nuevos y tierra nueva. Todo este proceso nos permite conocer a grosso modo, ¿sí?, de una manera muy, digamos, muy rápida, muy somera, muy por encima, lo que es el proceso de la historia. ¿Cuál es el anhelo y el deseo que nosotros tenemos de que usted conozca estos procesos? Repito, he tratado de reducirlo, de resumirlo. Seguramente esto es tema de un seminario completo para que las personas tengan una idea más completa. Se llama la escatología, que es el estudio al final de los tiempos, donde podríamos estudiar cada aspecto histórico. Pero lo más importante, como colofón de esta enseñanza, es la esperanza que en este momento tiene el hombre para irse con Jesucristo en el rapto y en el arrebatamiento. ¿En qué momento de la historia estamos? Estamos aquí, digamos, estamos en este punto. Este es el punto actual. ¿Qué estamos esperando nosotros? Nosotros estamos esperando el rapto, el arrebatamiento de la iglesia.
Ese es lo que nosotros llamamos la esperanza, de que Jesucristo vendrá por su iglesia. Dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos, en este punto estamos. Entonces la iglesia sale de la historia, es raptada, y luego la tierra vivirá el peor periodo de la historia, que será la gran tribulación, y luego descenderá la iglesia en su segunda venida. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted aprenda a través de esta enseñanza histórica lineal? Es que hay una esperanza para nosotros, y esa esperanza se llama Jesucristo. Él partió la historia. De aquí, el momento en que aparece Jesús, a este momento han pasado 2020 años. Más o menos la historia puede estar en este momento unos 6800 años, según las Escrituras. Es el concepto que tenemos nosotros los que creemos en Dios. ¿Y qué estamos esperando? La última semana de las 70 semanas que habla el profeta Daniel. Eso será tema de otra enseñanza. Pero lo que yo en esta mañana quiero transmitirles a través del propósito de darles a conocer esta enseñanza es que Jesucristo quiere que usted acepte la salvación que Él le ofrece. Él vino a salvar lo que se había perdido. Cuando el mundo estaba perdido, Dios mandó a Noé, pregonero de justicia. Lo envió para que todos se subieran en el arca. Los pocos que creyeron se fueron con él en el arca y fueron salvados. El resto de la humanidad tuvo el primer juicio. Luego vino la misericordia de Dios a través de Jesucristo, al enviar a salvar al hombre, porque el hombre necesita salvación. Dios quiere recuperar para nosotros lo que Adán y Eva entregaron en el huerto del Edén, la autoridad que perdió Adán ante el engaño de Satanás. Es la autoridad que Dios nos va a dar. Nosotros vamos a recuperar ese reino establecido por Dios, y se llama el reino de los cielos. Por eso Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Permítame decirle a ustedes en esta mañana que el propósito final de esta enseñanza es que usted acepte a Jesucristo como Señor y como Salvador. Cuando usted acepta a Cristo, lo recibe, es sellado por el Espíritu Santo. En el momento en que Jesús venga, usted se irá con Él. Saldrá de la historia en el arrebatamiento, en el rapto, y usted no va a tener que pasar por esta gran tribulación. Porque los que van a vivir ese periodo, dicen las Escrituras, que será el peor periodo de la historia. Quiero agradecerles a ustedes por permitirme rápidamente poderles enseñar la historia que nos revela las Sagradas Escrituras. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que tú me das de poder compartir esta enseñanza. He tratado de resumirla lo más pronto posible, lo más reducido posible, para que el tiempo nos permita transmitirlo. Pero sé, Señor, que tú tienes un propósito grande para nosotros, y el propósito más importante es recibir al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Él es el Mesías prometido. Él es el que vino a salvarnos, el que vino a pagar por nosotros en una cruz. Él es el Cordero inmolado, el único que tiene poder y autoridad para llevarnos de nuevo al reino de los cielos. Señor, yo quiero orar por aquellas personas que están sintonizadas a esta hora con nosotros. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que abras el entendimiento para que ellos puedan comprender esta enseñanza que hoy me has permitido compartir. Señor Jesucristo, gracias.
Gracias porque todas estas enseñanzas han sido recopiladas de tu palabra y nosotros las presentamos a todos ellos como una fuente de inspiración dada por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender los enormes beneficios que tenemos de aceptar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Yo te agradezco, Dios de la gloria, porque me das el privilegio de poder llevar este mensaje de conversión a tantos hombres y mujeres que no conocen cómo va a ser el final de la historia del hombre. Qué bendiciones poder llegar a ustedes a través de los mensajes de las Sagradas Escrituras. Para mí es una enorme bendición poder decirles a ustedes que Jesús los ama, que Jesús está a la puerta de nuestro corazón, que Él está tocando a la puerta del corazón. Él quiere que tú lo recibas como Señor y como Salvador. Él quiere que la presencia tuya, la presencia de Él esté en tu corazón. Él quiere que tú simplemente aceptes que Él es el Señor y que Él es el Salvador. Cuando Él vino aquí, vino como niño, nació en un pesebre, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá regresará como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a establecer su gobierno milenial y luego la eternidad, donde reinarán con Él todos aquellos que lo aceptaron como Señor y como Salvador. Venga Jesús, acéptelo, acepte la salvación que es por fe. Es un regalo que solo Él nos concede por gracia, porque por gracia sois salvos, no de nosotros, sino de la bondad y el amor de ese Dios que es infinitamente bueno. A ustedes muchas gracias, que Dios me los bendiga. Espero que esta enseñanza les pueda servir para que ustedes puedan comprender el propósito de Dios en la historia de todos nosotros. Bendiciones para todos.